Bien, pues hoy nos toca analizar la situación actual sin salirnos de nuestro tema. Es más, la situación actual se presta de una manera verdaderamente extraordinaria para analizar las relaciones entre pecado y trastornos emocionales. Debo advertir antes de comenzar de manera más formal que tengo ya una semana con dolores del herpes, perdón, de la neuritis postherpética sumamente severos. Antes de empezar la sesión me puse mi pomada de CDB o CDS o no sé qué, que es un derivado de la coca, de la marihuana, mi aerosol con aciclovir y lidocaína, y estoy así un poco sedado. Si me ven lento y torpe, es porque he tenido unos días muy difíciles. Y el peor de todos, hoy. Ahorita digamos que estoy controlado, pero no sé cuánto tiempo me dure el efecto analgésico. Sin embargo, haré mi mejor esfuerzo. Ustedes valen la pena. Y decía yo que valiéndome de, perdón, que valiéndome de los sucesos actuales, ¿qué es lo que hoy espanta, indigna, enoja a la ciudadanía? Bueno, cuando menos a los que tienen un par de dedos de frente, de sesos, la expresión presidencial de al carajo, tal vez muchos de ustedes no lo escucharon. ¿Cuándo dijo al carajo? Pocos días después de que alguien le reclamó su ausencia, su indiferencia, su lejanía respecto de las líneas, respecto de las víctimas numerosas y heridos, muertos y heridos, en la caída de la línea 12 del metro, que es un monumento a la ineficiencia, la negligencia y la corrupción. No me voy a enfocar, porque no es mi especialidad, ni es el tema, no me voy a enfocar a las cuestiones técnicas, a las cuestiones que facilitaron la caída trágica desde más de 14 metros de altura, de dos vagones llenos de personas, que provocó la muerte de 26 y cerca de 80 heridos, muchos de ellos graves. Su expresión de al carajo, váyanse al carajo con su presión de que yo vaya a tomarme la foto con las víctimas, ya se volvió un escándalo incluso en Rusia, no se diga en Europa, en España, en Francia, en toda la Unión Europea. Y en México, pues tal vez no sea tan escándalo porque muchísimas personas están acostumbradas a las barbaridades que este perverso, estoy diciendo perverso, no estoy diciendo loco, no estoy diciendo maniático, no estoy diciendo estúpido, estoy diciendo perverso. Y voy a explicar con base científica por qué le llamo perverso, aprovechando nuestro tema de salud mental, trastornos emocionales y pecado mortal. Para lo cual me di el lujo durante 2 o 3 días de analizar los principales editorialistas de este país. No necesariamente católicos, no necesariamente pro vida, no necesariamente de mi simpatía, pocos de ellos gozan de mi simpatía, precisamente porque muchos de ellos tienen desviaciones históricas, doctrinales, religiosas graves, pero sí los más objetivos. Reuní los más objetivos en su crítica a esa expresión presidencial de váyanse al carajo. Bien hubiera podido decir váyanse a mi rancho, ¿no? Ya saben cómo se llama. Bien, entonces, ¿en quiénes me voy a basar para explicar lo que hoy quiero explicar? Sobre el pecado mortal de la ira, del odio, de la envidia,
de la avaricia, de la afición desmedida al poder, que se llama ibris y que es toda una enfermedad no mental, sino una enfermedad del alma, del espíritu, que conduce a la peor de las perversidades. Voy a citar los nombres de los columnistas que me di el lujo de reunir en un solo artículo, que les voy a mandar, por supuesto, para que sepan en quiénes me estoy basando para emitir un juicio profesional. Claro que estos artículos, que son 6 o 7 pegados, sacados de varios autores, pues van a estar yendo comentados por un servidor. No se trata de una lectura exacta, ni mucho menos, sino cito a las ideas que manejan con brillantez singular los señores León Krause, ampliamente conocido, uno de los articulistas más serios de este país, Salvador García Soto, Macario Cetino, Héctor de Mauleón, Enrique Krause, que pretende ser historiador, pero no lo es, pero cuando menos es un buen crítico del Pejelopostli, Fernando García Ramírez, Jorge Castañeda, Porfirio Muñoz Ledo, el mejor orador de este país, hombre de izquierda moderada, no coincido con sus ideas, pero excelente crítico objetivo del Pejelopostli, al grado que ayer o antier se declaró enemigo personal de Mal. Y también cito a algunos otros cuyos nombres: Pedro Ferriz de Con, su hijo Pedro Ferriz X, no recuerdo ahorita su apellido materno, Híjar, ¿sí? Gracias por soplármelo, es mi esposa, Pedro Ferriz Híjar. ¿Y qué nos platican toda esta pléyade de articulistas? ¿Qué nos dicen sobre la frase de al carajo, pronunciada por López Obrador, por el Pejelopostli, por el Gran Tlatoani, como le llamo yo, cuando varios periodistas le preguntaron por qué no iba a visitar a las víctimas de la tragedia, a los hospitales o a las familias que perdieron a un ser querido? Este al carajo quedará para la historia de México, para la posteridad, en el anecdotario de las expresiones más crueles y desafortunadas de un presidente en ejercicio del poder. ¿Sí? Bueno, a lo largo de la historia de México, muchos presidentes han dicho cosas terribles, pero creo que si las ponemos todas juntas, ninguna es tan grave como esta. De al carajo. No estoy yo, dijo literalmente, para irme a tomar fotos en este incidente, cuando en realidad no es un incidente, es un terrible accidente provocado por la negligencia, la corrupción y que además, según dicen los entendidos, el diseño estaba mal desde el principio, porque los trenes que están rodando sobre esas vías, no son los adecuados ni para el tamaño, ni para la longitud, ni el espesor de los rieles, ni nada por el estilo. Es un gigantesco error técnico. Pero, como dije, lo técnico no es el tema central de esta charla, que versa sobre los pecados de la ira, de la soberbia, ¿sí?, del narcisismo y su relación con los trastornos afectivos. No hay manera de entender que no haya interrumpido el Pejelopostli el sueño para decir algo, para hacerse presente o para transmitir la mínima empatía con las personas afectadas, directa o indirectamente. Es más, hace unas cuantas semanas dijo que él no entendía el significado de la palabra empatía y que por lo tanto no podía sentirla. Pero aquí viene algo verdaderamente apasionante. Si ustedes abren el manual de psiquiatría de la Sociedad Norteamericana de Psicólogos y Psiquiatras,
y buscan en ese diccionario, está en español, la palabra psicopatía o la palabra sociopatía, en el primer renglón dice que los sociópatas y los psicópatas tienen como principal falla el no entender, ni con la cabeza, ni con el corazón, ni con las vísceras, el significado, tremendo significado, de la palabra empatía. No lo digo yo, lo dicen los psiquiatras de todo el planeta. Y él lo ofreció como prueba contundente de que se trata de un presidente psicópata, de un presidente sociópata y por lo tanto narcisista, incapaz de sentir la menor empatía por las víctimas de todas las barbaridades que ha hecho, pero en este caso nos vamos a ocupar de modo muy especial de los muertos de la semana pasada. El accidente de la línea 12 del metro es una tragedia nacional. Claro que lo es. Lo es ante todo por la muerte de 26 personas y las lesiones de cerca de 80. Lo es por la negligencia de las autoridades en las horas posteriores inmediatas, porque fueron incapaces de responder a la desesperación de los familiares, que entre el caos, entre los fierros retorcidos, entre las columnas hechas polvo y caídas, trataban de encontrar algún pariente herido o muerto. También es una tragedia porque confirma la incapacidad del gobierno de la Ciudad de México para resolver el asunto. Bueno, en primer lugar, la incapacidad para haberlo evitado, porque la señora Vergüenza Baum, se escribe Shamebaum, y por lo tanto haciendo un juego de palabras con el inglés, ¿sí? Shame es vergüenza. Entonces la señora Vergüenza Baum, pues es una desvergonzada porque dijo que se trataba también de un incidente y no le dio la menor importancia, el menor peso a esta tragedia, ni a las circunstancias agravantes que la rodean. La responsabilidad debe recaer en quien lo diseñó, en quien lo construyó y en quien fracasó en mantenerlo de pie y funcionando todo el tiempo hasta la fecha. Aquí debo resaltar un dato interesante. Todas las demás líneas tienen entre 15 y 50 años de haber sido construidas. Y no ha pasado nada con ninguna de ellas. Curiosamente, lo que sucede es con las nuevas, con las que ha construido la izquierda que gobierna la capital desde hace 20 y tantos años, desde Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces ahora no tienen a quién echarle la culpa. No pueden decir, son los fifís, son los prianistas, son los malos de siempre, son la mafia del poder. No, son ellos los que no diseñaron técnicamente las vías, los que no utilizaron los materiales ni los trenes adecuados, los que no les dieron mantenimiento y los que, por esa razón triple, causaron una tragedia brutal. Una tragedia que tiene indignado cuando menos a una buena parte de la población, y en medio de esa tragedia lo único que me alegra es que cada persona indignada es un voto menos para Morena, el gran depredador de este país. Pero el colapso del convoy de Tláhuac es también una tragedia porque confirma uno de los grandes problemas psicopatológicos de la personalidad de malo, Manuel Andrés López Obrador. Narra el articulista Macario Schettino que cuando su hijo tenía 4 años, su hijo menor, ¿sí?, le preguntó a su hijo que cómo le explicaría el papel que jugaba en la historia de México López Obrador en aquella época, cuando hoy joven de 20 y tantos años tenía solo 4.
Y entonces el señor Schettino le platicó a su hijito, yo diría que él es un luchador social. Bueno, desde entonces y por mucho tiempo, dice este articulista, más allá de la crítica a sus muchos errores y desplantes, pensé en la médula, pensé que en la médula el presidente de México de verdad se veía a sí mismo como un hombre de la gente y para la gente. Un hombre que entendía el dolor, que es capaz de sentirlo frente a la desgracia ajena e identificarse con ella. Todo eso pensaba esta persona, este articulista. Pero, como ya lo dije y lo repito porque vale la pena que se lo graben, Malo ha dicho que no conoce el significado literal de la palabra empatía. Terrible. Porque la característica principal de un adulto maduro, de un adulto saludable, es justamente la empatía, que traducido en términos cristianos, católicos, es la caridad por el prójimo, el amor al prójimo, que es el principal mandamiento de nuestra fe. Y el que presume de cristiano, obviamente, si no conoce el significado de la palabra empatía, pues es un pagano, es un idólatra, pero no es un cristiano, mucho menos un católico. Y mucho menos es un seguidor de Jesucristo, aunque diga que lo admira, confundiéndolo con una estrella de béisbol, porque a Cristo no se le admira, se le adora como Cristo Rey del universo. Bien, dice Macario, ahora los mexicanos sabemos la verdad. La empatía no está en su vocabulario ni en su corazón. Malo ha tenido innumerables oportunidades de mostrar esa supuesta sensibilidad que a lo largo de tantos años, mientras fue un luchador social, presumió como su mayor virtud. Tuvo la oportunidad frente al movimiento feminista, frente a la familia Levarón, que perdió más de la mitad de sus miembros en un crimen perpetrado por el narcotráfico en el estado de Chihuahua. Por supuesto que perdió la oportunidad ante los deudos de los cientos de miles de muertos por la pandemia, que extraoficialmente ya rebasa el 500,000, según los más entendidos en la materia. Una y otra vez, el Pejelopostri ha dejado pasar todas las oportunidades para mostrar la más mínima empatía. La última oportunidad, quizá la definitiva, ha ocurrido ante los ojos del mundo, cuando tuvo enfrente el luto colectivo de la ciudad que gobernó hace años y de las docenas de familias que lo perdieron todo. Nada ha cambiado para bien en esta persona, en este soberbio, en este iracundo, en este enfermo de poder, en este narcisista, sociópata, psicópata. Qué grave es que nos gobierne una persona con ese perfil. La reacción del presidente en Tláhuac, que es el lugar del accidente, desafía cualquier explicación. No hay manera de entender que no haya interrumpido el sueño, su sueño, para decir algo, que no haya borrado su miserable y sarcástica sonrisa, que no la haya cambiado por un gesto de dolor, para hacerse presente, ¿sí?, y transmitir una mínima escala de calidez. No, no quiso, porque no quiere y porque no sabe y porque no puede. Ni sabe, ni puede, ni quiere. Por esa razón, es una persona que comete de los 7 pecados capitales, principalmente el de la ira, el odio, la envidia y principalísimamente la soberbia, que lo convierte entonces en un narcisista, sociópata y psicópata, y como yo lo digo en mi libro, que sigo recomendando que lo adquieran, en un destructor de la nación mexicana. Mucho más que lo hizo el PRI y el PAN en los 90 años anteriores. Ahora sí estamos en una total destrucción
entidad por entidad, cosa por cosa, valor por valor, no ha dejado ya títere con cabeza. Antes que mostrar un ápice de humanidad, Malo aparece duro, inconmovible, como si la tragedia fuera una incómoda provocación del destino. Consciente a cada instante de la batalla por el poder, la única cosa que le importa, prefirió solidarizarse con la atribuladísima, deprimidísima y espantadísima Claudia Vergüenza Baum, Sheinbaum, antes que con las decenas de familias enlutadas. ¿Sí? Lejos de hacer lo que prácticamente cualquier otro gobernante habría hecho después de una desgracia de esta magnitud, Malo descartó visitar a los heridos, ¿sí? O convivir con los deudos. Dijo que ese no era su estilo y añadió, al carajo con todo eso. Es inconcebible que el primer mandatario de la nación, hablando de muertos y heridos y de esa tragedia, no tenga otra cosa que decir más que váyanse al carajo. ¿Sí? Yo creo que ninguno de nosotros, estando tan enojado como nada, podríamos decir algo así acerca de algún familiar, de algún amigo. Es más, ¿quién de nosotros diría que las víctimas del metro se vayan al carajo? ¿Sí? Nadie. Aunque ahí estuviera muerto su principal enemigo. Creo que todos nosotros elevaríamos una oración por él. La reacción y sobre todo esta última respuesta, dicen todos los autores citados, Pedro Ferriz, Macario Schettino, León Krause, etcétera, dicen lo mínimo que podemos decir es que es terrorífica, terrible. Y lo es porque revela la gran mentira. Ya, otro pecado capital, la mentira. Quizá lo que sucede, bueno, el autor dice quizá, no, yo digo no quizá. Seguramente lo que sucede es que el peje engañó a todo México. Ni duda cabe. Nos ha venido engañando durante 20 y tantos años. El hombre detrás de la cortina no era el luchador social que decía entender mejor que nadie las heridas de los mexicanos más pobres, marginados y desamparados. No. No hay otra manera de explicar su dureza más que nos mintió a sabiendas, fríamente, como lo hace el sociópata, como lo hace el psicópata. Porque el segundo rasgo después del narcisismo es que el sociópata y el psicópata es un encantador y manipulador mentiroso profesional. Vean los catálogos de las asociaciones psiquiátricas de todo el planeta para que constaten que lo que estoy diciendo es rigurosamente la verdad de la descripción de una personalidad con este perfil. La cara que ha mostrado, siguen diciendo los articulistas, la cara que ha mostrado al mundo Malo después de la tragedia no es solo el rostro de la voracidad por el poder. Dicen, es el rostro de la crueldad. Vean qué flecha tan lanzada al mero centro, al mero blanco de la cuestión. No solo es el rostro de la dureza, de la indiferencia, no, es el rostro de la crueldad. Y además con una sonrisa irónica en la cara, que nadie le borra por nada, nunca, desde que se le conoce. Tan lejos de la promesa de renovación moral que algún día prometiera, hoy Pejelopostli es un ser dominado por la paranoia. Ya vimos la cuestión de la paranoia en sesiones pasadas, por la indiferencia, por el cinismo, y dicen todos los autores, por la ira. Es un presidente sin corazón. Algunos le hablan en primera persona y le dicen, oiga usted, señor presidente,
Yo no le digo señor presidente, yo le digo, oiga, oye tú Pejelopostli, óyeme tú Gran Tlatoani, porque no eres mi presidente. Pero bueno, estos señores no podrían ser articulistas en los principales diarios de circulación nacional si no le hablaran con cierto respeto. Entonces le dicen, oiga, señor presidente, usted está enfermo de maldad, de odio y de resentimiento. No me refiero a su afección cardíaca o alguna otra dolencia física. El asunto que lo aqueja es un asunto mental, es un asunto espiritual, es un asunto emocional. Las personas que están a su alrededor no se lo dirán nunca, los cercanos. ¿Por qué? Porque te utilizan, digo yo, dirigiéndome al Pejelopóstil en primera persona, te utilizan para obtener poder y recursos que jamás habrían conseguido por su propia cuenta. Por eso te lo digo yo. Tu narcisismo te ha hecho pensar que tú eres un elegido, con características muy superiores a los demás seres humanos. Ya no digamos solo a los mexicanos. Tu sociopatía te hace creer que todo lo que ocurre tiene que ver contigo y con nadie más, porque en tu forma de ver al mundo, ojo, nadie más tiene importancia. Solo así se explica el desprecio que tuviste por las víctimas de Tlahuelilpan, es otro caso lejano, el 500,000 de mexicanos muertos en la pandemia y por quienes fallecieron este lunes pasado, en la tragedia de la línea 12 del metro. Organizar un evento con timbres postales al otro día indica una falta de empatía que solo es posible en un sociópata. Los 7 autores mencionados usan la misma palabra en sus 7 artículos relacionados con el tema que yo estoy resumiendo. Por otra parte, la actitud permanente en contra de las reglas básicas de convivencia en nuestro país, plasmadas en la Constitución, y conste que no soy ningún amigo de la Constitución, porque esta Constitución es destructora de la nación. Pero bueno, tiene algo de bueno cuando mantiene ciertas garantías individuales. Y el intento de utilizar toda la fuerza que te da tu puesto, Gran Tlatoani, para acabar con tus adversarios políticos, corresponde a una condición generalmente llamada maquiavelismo. ¿Sí? Aunque el pensador florentino nada tenga que ver en su persona con ello. Esta triple combinación es la que te caracteriza, Pejelopostli. Le dicen varios. Maquiavelismo, narcisismo y sociopatía. Es conocida como la triada obscura. Sí, es como referirnos al señor de lo oscuro. En las películas que tocan lo diabólico y lo luciferino y se refieren con el término el señor de lo oscuro. Bien, pues el señor de lo oscuro es el que reina en este país a través de este homúnculo narcisista, maquiavélico y sociópata. Y por lo tanto nos gobierna con la tríada obscura, que es, dicen todos, lo más cercano a la maldad pura. Todo esto es difícil de deslindar en medio de esta terrible maraña. Es muy difícil deslindar lo que es enfermedad mental de lo que es pecado mortal. Pero es una sola bola, es un solo paquete con el que tiene que lidiar tristemente toda la nación. Siguen diciendo otros autores, después de señalarle que es un fiel representante de la maldad pura. Como tú sabes, porque dudo que hayas olvidado los 15 o 16 meses en que trabajamos juntos, se lo dice a alguien que trabajó con él. No soy especialista en las enfermedades de la mente, ni nada cercano, pero es mi preocupación por ver a una persona con quien colaboré
se lo dice un ex colaborador, convertida en un grave peligro para sí misma, pero sobre todo para todo México. No dudo que un especialista podrá ayudarte si quieres. Ojalá busques ayuda pronto, de verdad. Lo necesitas de manera urgente. Pero ¿ustedes creen que el Pejelopostli va a ir a consultar a un psiquiatra, aunque sea comunista, o ruso, o cubano, o venezolano? Por supuesto que no, porque él se siente la última Coca-Cola del desierto, literalmente. ¿Sí? O la última jeringa del hospital para salvar vidas. O la divina garza envuelta en huevo, como decíamos cuando yo iba en secundaria. ¿Sí? Dentro de un mes, bueno, menos de un mes ya, un mes menos 4 días, los mexicanos iremos a las urnas. Todo indica que los partidos que lo apoyan tendrán un buen desempeño, pero muy lejano de lo ocurrido en el 2018. Ojalá este articulista se equivoque y la nación haya despertado y Morena sea barrido de la Cámara de Diputados y de las 15 gobernaturas que hoy ostenta. También limitados por la aplicación correcta de la Constitución, es de esperar que no obtengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, de la que hoy indebidamente, PG, tú gozas, haciendo la tranza de que algunos diputados chapulines se pasaron a Morena para darle la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Conociendo tu historia, le dice otro articulista, conociendo tu historia y las dolencias afectivas que percibo que tú sufres, al día siguiente del 6 de junio, si es que no ganas lo que quieres ganar, volverás a acusar de fraude al que se te ocurra. Volverás a inventar un fraude inexistente. Te volverás víctima y procurarás torcer la voluntad de los mexicanos. El articulista, de manera muy ingenua, le dice, por favor, señor presidente, no lo haga. Pierde su tiempo. No digo quién lo dice, por respeto a su nombre. Pero cualquiera que le diga a este individuo perverso, no hagas perversidades, está miserablemente perdiendo su tiempo. Porque va a seguirlas haciendo, tengo la certeza, como que me llamo Juan Bosco Abascal, de que procurará hacer trampa si pierde. Tanto el 6 de junio como en la revocación de mandato, como en la próxima elección presidencial. Porque ese señor está parido por los dioses, según él, para gobernar hasta que entregue los tenis. Seguramente se los entregará a Lucifer, al señor del oscuro, si no se arrepiente. Como ya lo dije alguna vez, por Semana Santa le regalo el Viernes Santo un Padre Nuestro, pidiendo por su conversión, pero no más. Y en Navidad un Ave María, para que la Virgen toque su corazón. Más sería perder el tiempo, porque prácticamente su forma de actuar lo hace un condenado en vida. Claro, hay que confiar en que la misericordia de Dios es infinita, pero lo único que hace inútil la omnipotencia divina es la libertad humana. Y no veo modo de que este destructor, poseso por la tríada malévola, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, pueda algún día arrepentirse. Le dice otro articulista, lo que tú debes hacer es irte lo más pronto posible. No estás calificado para el puesto en el que te encuentras. El daño que ya has hecho al país nos costará décadas de remar contra corriente y cuesta arriba. A diferencia de lo que tú crees y de lo que tus cercanos corifeos celebran, Pemex no tiene futuro alguno. Ni la CFE puede generar sola la energía necesaria para el consumo nacional. Todo el dinero que has regalado sin reglas ni orden
No ha sacado a nadie de la pobreza, a nadie. Solo los ha hecho más pobres porque no saben trabajar. Y a quien les regalas dinero, cometes el crimen de inducirlos a no querer trabajar y a seguir estirando la mano. Es posiblemente uno de sus más brutales actos maquiavélicos para comprar votos. Por el contrario, hoy tenemos más pobres de los que había cuando tú cuando juraste la Constitución y hacer cumplir las leyes que de ella emanan. No pasarás a la historia, le dice otro articulista, como el mejor presidente de México, ni como el constructor de una verdadera transformación. Pasarás a ser recordado como quien tuvo el carácter suficiente para imponer sus delirios de grandeza y sus dolencias. Señor presidente, le dice otro, váyase pronto, por su bien y por el de México. Y luego tenemos a otro articulista que lo llama el presidente Tlayuda. Para los que no saben lo que son las tlayudas, déjenme decirles que son unas tortillotas de este pelo, así, mínimo de unos 40 o 50 centímetros de diámetro, gorditas, deliciosas, hechas con manteca de cerdo, creo, y que les ponen pues muchas cosas para que sean una especie de pizza del sureste mexicano, sobre todo de Oaxaca. Oaxaca es el lugar prototipo para comer tlayudas. Es el plato típico de la región, digámoslo así. Y el desgraciado se fue a comer tlayudas. En vez de dar ayuda, se fue a comer tlayudas. Vean el juego de palabras trágico, ¿sí? Además, pues hay que verlo con cierto sentido del humor, porque si no, pues estaríamos llorando y arañando la mesa con las uñas inútilmente. Dice este autor, Salvador Camarena, lo cito porque se ve genial con eso de el presidente Tlayuda. Nos dice Salvador Camarena que Manuel Andrés López Obrador ha hecho de su presidencia un prolongado acto nacional sobre sí mismo, no sobre el país. Esto es justamente la definición de soberbia, avaricia y envidia. Los tres juntos, capitaneados por la soberbia. Lo dijo hoy en la mañana en la columna que se llama así, el presidente Tlayuda. El PG ha hecho de su presidencia un prolongado acto nacional sobre sí mismo, no sobre el país. Imitando al rey francés Luis XIV que dijo l'état c'est à moi, la France c'est à moi, cuando le preguntaron, ¿qué es que la France, monsieur le roi? ¿Qué es Francia, señor, su majestad rey? Y entonces Luis XIV contestó, la France c'est à moi, l'état c'est à moi, el Estado soy yo. Pues así se la ha pasado, nos cuenta este articulista, así se la ha pasado cada mañana desde Palacio y lo mismo cada fin de semana en alguna gira. Ergo, si yo estoy animado, dice él, la nación entera no puede tener otro sentimiento. El PG lo cree, lo decreta, y en ese acto margina no solo a una república diversa y con complejos retos a vencer, sino que invisibiliza, vuelve invisibles a las víctimas de las calamidades. Algunas calamidades estructurales y otras coyunturales, pero que afectan de modo demoledor a toda la población, incluyendo a los inversionistas más ricos, porque cada día más huyen del país, espantados de lo que aquí está sucediendo. A alguien que me decía que había que convencer a los obreros de votar, Héctor, eras tú. Bueno, pues platícales que si no hay inversiones,
no habrá trabajo ni de barrendero, mucho menos de obrero calificado. O sea, ¿para qué sirve votar? Para que los empresarios regresen a invertir en México y los obreros tengan en qué ocuparse con salarios que van del mínimo a buenos salarios. Si no entienden esto, no tendrán trabajo. Las centenares de personas de Tláhuac y del del suroriente del Valle de México, no tuvieron su vida normal. El lunes, una trave atropelló su rutina y les partió la vida en dos. De hecho, hay un meme muy bien hecho, que es una M de Morena, donde aparecen dos columnas de pie y dos trenes caídos. Y entre los trenes caídos y las columnas de pie forman una M. Y abajo dice Morena. Ahí en este accidente brutal, espero que Morena esté encontrando su tumba por el bien de todos nosotros y el bien del país. Antes y después del 3 de mayo del 2021, nada será igual para las familias de quienes viajaban en los vagones que colapsaron en la línea 2. Nada será igual. En contraste, el viernes, y quitado de la pena, el malo se fue de gira, que incluyó su tradicional cita culinaria. O sea, él se toma fotografías comiendo lo que venden en los lugares que visita. Y como fue a Oaxaca, pues la cotidianeidad del máximo responsable nacional no le impactó por la tragedia capitalina. No le importó. Nos dice entonces ese articulista, cada día, ¿qué es lo que no le importa al presidente? Es la ayuda. Ah, pues no le importa que cada día mueren a manos de la violencia mucho más mexicanos que los fallecidos en las proximidades de la estación Olivos de Tláhuac, porque mueren más de 100 y ahí murieron 26. Esos 103, 110 muertos diarios de la violencia por el narcotráfico no le importan. Sigue diciendo, al narco abrazos, no balazos. Y saluda a la mamá del Chapo y se fotografía con ella y suelta a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, dice que porque quiere evitar una catástrofe. Puras mentiras. Sí, estoy resaltando sus pecados capitales. La mentira, la soberbia, la ira, la envidia, el odio, en pocas palabras. Y sigue diciendo el articulista, y la pandemia, aun en estos días de menor riesgo, entre comillas, ciega en 24 horas 10 veces más vidas que la tragedia de lunes. Frente a estas calamidades, una estructural como es la violencia y las otras circunstanciales, el gobierno del PG responde con idéntico guión y, ojo, desdén. ¿Qué significa en buen castellano la palabra desdén? Pues podríamos dar varios sinónimos. Desprecio, descalificación, indiferencia, humillación, desdén. Responde con un idéntico guión y desdén. Unas cuantas palabras sobre los lamentables decesos, así entre comillas, y a darle el único tema que le interesa al PG, su persona, su proyecto político y sus 4 megaproyectos que no van a servir más que para hacerle perder al pueblo de México $1 billón de pesos. El aeropuerto de Santa Lucía, que nunca va a funcionar, la refinería de Dos Bocas, hundida en el océano, que nunca va a funcionar, el Tren Maya, incosteable porque nadie se va a subir. Para que fuera costeable, cada boleto debería costar 500 pesos. A ver quién los paga, sobre todo en esa región, que es de las más pobres del país. Y no van a venir los europeos a subirse a un Tren Maya porque no se suben a sus trenes en Europa. Todos los trenes de toda Europa tienen subsidio del gobierno.
para no quebrar. Ya no son rentables los trenes en ninguna parte del país. En ninguna parte del mundo no hay trenes rentables. Bien, y además, en un mundo en donde la gasolina quedará en desuso en unos cuantos años más. Por ejemplo, para el 2030, o sea, en 9 años, empieza en los Estados Unidos una ley que se va a volver cada día más rigurosa hasta acabar en los siguientes 9 años con el automóvil movido por gasolina. De tal manera que solo se permitirán autos eléctricos. Y nosotros vamos a tener gasolina que nadie va a comprar. ¿Sí? Esos son los proyectos que le interesan. A este no descerebrado, porque no tiene daño cerebral, tiene daño en el alma, la tríada perversa. Psicopatía, maquiavelismo, sociopatía. Para defender sus proyectos, es decir, para defenderse a sí mismo, el Pejelopóstil elimina sin titubeos, sin dudas, sin tentarse el corazón, toda cosa que pueda disputarle espacio mediático. Se llamen como se llamen, sea lo que sea. ¿Sí? Así sea un adolescente muerto en el metro, una mujer desaparecida en Oaxaca a manos de políticos, a él no le importa. Solo le importa él y sus proyectos personales. Ok, princesa. Por favor, apaguen sus micrófonos. Yo te amo a ti, princesa, con todo mi corazón. Pablo y todo mi Alicia, amor y por favor. Yo a ti más. Pablo, ¿puedes silenciarnos, por favor? Disfruta tu ratito con tu mami. Bye. Qué falta de educación de las personas que están platicando, a pesar de que les pido que apaguen sus micrófonos. Lo lamento mucho. En fin, continuamos. Después de la tragedia de Tláhuac, de este lunes pasado, es decir, hace 8 días, y lejos de procurar a las víctimas de este percance, el Pejelopóstil enfocó sus baterías lo mismo en la prensa que en las organizaciones de la sociedad civil. Cuerda contra ellos, contra la prensa, contra los editorialistas como los que cité, que lo critican con toda razón. Cuerdas contra las sociedades, organizaciones de la sociedad civil, el INE, el TRIFE, la Suprema Corte, etcétera. El PG hace eso no solo para distraernos del percance, brutal percance de hace 8 días y de sus inevitables consecuencias políticas. Dios nos oiga. Su verdadera motivación radica en algo aún más pernicioso. ¿Qué significa pernicioso? El colmo de lo perjudicial. Perjudicial es suavecito, pernicioso es lo más grave. Al cargar contra los medios de comunicación y contra actores independientes, Pejelopóstil busca evitar, cueste lo que cueste, que la prensa y la sociedad civil organizada logren adquirir una resonancia suficiente al exponer en este caso que en el metro ocurrió una tragedia por causas atribuibles a su gobierno y al gobierno de Morena y al gobierno de la izquierda, pero no a la voluntad divina. Dios dejó, como sucede todos los días, que las cosas que hacemos los humanos sucedan si tienen que suceder. Él no iba a meter la mano para detener la caída de los trenes. Pero no faltó por ahí una infortunadísima, desgraciadísima senadora de Morena que dijo que la columna se cayó porque alguien fue a testerearla. Y dijo, así hay mucha gente mala. Alguien fue a testerear la columna, la ballena, y por eso se cayó. Y yo soy muy desconfiada, pero eso hay que investigarlo.
¿Cómo es posible que en este país tengamos una senadora capaz de decir eso? Y por supuesto que el PG la aplaudió. Tal parece que la ocupación principal de Malo es amedrentar al mensajero, para que la indignación no cunda, para evitar hoy y en el futuro todo tipo de rendición de cuentas. En un intento pueril, terremotos, inundaciones, explosiones, percances han sido momentos que generan más ciudadanía antes que feligresía. Pero ahora lo que él quiere es conservar feligreses, porque está aterrado de perderlos. Y por eso minimiza la tragedia de Tláhuac y cualquier otra tragedia que haya ocurrido o que pueda ocurrir, como la tragedia del 500,000 de muertos en la pandemia, de los 110 muertos diarios por el narcotráfico, del asesinato de los Levarón y ahora recientemente la tragedia del tren de la línea 12 del metro en Tláhuac. Al descalificar cuestionamientos de periodistas, lo que Malo pretende es que Tláhuac no sea, como tragedias similares, un despertar de conciencias. ¿Por qué quise tomar este tema de la ira, la soberbia, la envidia, el odio en un personaje que todos conocemos, para que nos quede perfectamente claro que cualquiera de nosotros puede incurrir en el momento menos pensado en algo parecido si no tenemos autocrítica, humildad y estado de gracia de Dios? Termina el articulista diciendo que pretende un control de daños donde las víctimas de la línea 12 sean su proyecto, sus tapados y sus candidatos del 6 de junio. Mas no los pobres que él prometió cuidar como nadie. Para ellos, muy generoso, dice el articulista, pregunta, ¿quiere una tlayudita mientras se come la suya? Es el colmo del cinismo, el colmo de la perversidad. Bien, a pesar de que no he logrado sentirme bien durante mi exposición, pues esta fue mi exposición del día de hoy y como siempre, pues pasamos a sus preguntas y comentarios. Adelante, por favor. Nos quedan todavía escasos 25 minutos. ¿Quién quiere preguntar, comentar, proponer algo, lo que guste? Soy todo orejas. ¿O se quedaron estupefactos? Adelante, Roberto Rosas. Yo lo que quería comentar es que en el marxismo siempre, bueno, en el marxismo se están cometiendo dos errores. Uno es que la justicia la reducen a la igualdad material. O sea, el darle a cada quien lo que corresponda se reduce a darle a cada quien lo mismo, y entonces están cometiendo doble injusticia porque están quitando bienes que corresponden a unos y dar bienes que no corresponden a otros. Exacto, porque se los da a quienes no lo producen y se los quita a quienes sí lo producimos. Y pues ellos mismos se dan cuenta que la única forma de lograr esa igualdad, porque la igualdad, ellos no hablan de una igualdad hablan de una igualdad en el poder, o sea, basada en la envidia de o sea, somos opresores, perdón, somos oprimidos, ahora vamos nosotros a ser los opresores. Ese es el tipo de igualdad, o sea, y en cierta forma se exalta la maldad. O sea, si ya se salieron con la suya, ahora nosotros, que todos nos salgamos con la nuestra y que nos corrompamos todos por igual. Y luego, pues, como se dan cuenta de que no se puede lograr la igualdad de resultados, pues deciden eliminar el derecho a la propiedad. Pero como tal, los bienes, pues no se pueden, no se eliminan, más bien se traspasan. Y ahí se comete todavía una injusticia pues todavía más grande,
Peor. Entonces, reduce la justicia, o sea, caen en el reduccionismo de querer reducir la justicia, que es una virtud, que es eso de darle a cada quien lo que corresponda, lo reducen a una igualdad material, ¿no? Así es. Entonces, es toda una cadena y pues lo único que hacen es exaltar la pereza, exaltar la envidia, exaltar la ira, porque también usan esto de, ¿cómo se llama? La revolución, en cierta forma, es una palabra decorosa para lo que viene siendo la ira, la revancha, ¿no? Exactamente. Incluso los himnos comunistas, anda uno por ahí de chao, chao, tinca, chao, chao, chao. Ojalá lo oigan. Es un himno iracundo. ¿Sí? La Internacional Socialista es un himno iracundo. Todas las producciones comunistas además tienen un rasgo muy especial. Si ustedes se fijan en los gobiernos comunistas, ¿sí? Estoy hablando de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, de Argentina, ahora de México, ¿sí? ¿Cómo está el bolsillo de los capitostes? Atascado, ¿sí? De dólares, de oro. Es más, el soquete de Nicolás Maduro está furioso con Inglaterra porque le decomisó 1 tonelada de oro. Imagínense lo que es 1 tonelada de oro. ¿Sí? O sea, eso sirve como para que varias generaciones vivan como príncipes. Bueno, pues Inglaterra tuvo a bien, y me alegra mucho, no devolverle a Maduro la tonelada de oro que se guarda en el Banco de Inglaterra. Se lo decomisó. Pero ¿cuántas más toneladas debe tener en Venezuela? No lo sabemos. ¿Cuánto dinero le dio el indígena presidente de Bolivia, Evo Morales? Evo Morales, ¿cuánto dinero le dio al PG durante la campaña? Estamos hablando de cerca de 1 millón de euros. O sea, ¿sí? 25 millones de pesos. Obviamente de dinero del narcotráfico. Ajá. Y así sucesivamente. Bien, gracias por tu comentario, Roberto, muy interesante. La comparación que haces entre dar a cada quien lo que le corresponde, que es la doctrina social católica, y como lo hace el comunismo, darle a cada quien lo que la cúpula decide repartir. Mientras ellos, como dice el dicho, ¿no? El que parte y comparte guarda para sí la mejor parte. El que parte y reparte guarda para sí la mejor parte. Ese es el comunismo, que el PG obviamente está propiciando a gran velocidad en este desdichado país. Bien, ¿algún otro comentario? Tienes tu micrófono encendido, Yas, adelante. Sí, doctor, me llamó mucho la atención lo último, de las últimas cosas que nos mencionó, de la autocrítica, la honestidad y el estado de gracia. Sí. Sin estas 3 cosas, cualquiera de nosotros puede ser un Pejelopostli 2. Exacto, sí. Una de las cosas que yo más comparto y en el trabajo que yo hago, siempre invito es la autocrítica. Así es. Porque mientras no tengamos una autocrítica, es muy difícil que empecemos a trabajar con honestidad en nuestra vida y buscando un estado de gracia. Pero qué difícil es, doctor. Es muy difícil. Ese primer paso, ¿usted qué nos puede decir de la autocrítica? ¿Qué herramientas o qué sugerencias o qué nosotros tenemos que hacer para llegar a esa autocrítica? Te platico algo que hacemos en nuestro equipo fundador de Viva Cristo Rey. Ahorita mis otros 5 compañeros están en una sesión de intercambio de opiniones en forma de crítica. Crítica al compañero. ¿Sí? Hace pocos días yo tuve una reunión también con la cúpula de Viva Cristo Rey, donde yo fuertemente, asertivamente, pero caritativamente,
critiqué el trabajo de uno de ellos, haciéndole ver su sentido, su falta de sentido de realidad y su exceso de pensamiento mágico. Y bueno, tuvo a bien aceptar mis comentarios. Y no solo, sino que una vez que ellos entendieron el contenido tan poderoso de lo que expuse, me pidieron que ese contenido lo vuelva a una conferencia magistral para el minigrupo para el próximo sábado, porque reconocieron no saber cuáles son los 12 principios de todo intelectual católico cuando transmite algún conocimiento, ya sea verbal o por escrito. Claro. Son 12 reglas universales y la inmensa mayoría de las personas las ignoran. Una vez que yo dé esa conferencia, le prometo al grupo que la voy a subir para que ustedes la tengan. Sí, sí, doctor, porque... de autocrítica. ¿Sí? Sí, sí, porque sabe que entre más años tenemos, es más difícil aceptar cuando no tenemos la razón. Claro. Sí. Entonces, esa es una de las cosas con las que yo más lucho. Bueno, trato de aplicar en mi vida, pero sobre todo con la gente que yo trabajo, que tomemos conciencia en esta autocrítica, pero también practiquemos con humildad aceptar que entre más años tenemos, más difícil nos queda aceptar que no tenemos la razón en todo. Claro. Hay una frase maravillosa que yo aprendí en mi niñez. Y es la frase que Sócrates le dice a los senadores griegos cuando se enfurecen con Sócrates porque está predicando que no hay 500 dioses o uno para cada día del calendario, sino solo uno. Y dice, Dios es uno. ¿Sí? Sócrates es el gran descubridor de nuestro Dios. Wow. Sí, es el primero que lo formula con toda su genialidad. Dios es uno. Y imagínate, por favor, a 499 senadores tirándosele encima a jalones, a insultos, a escupitajos, a golpes, otros de buena manera, diciéndole, pero Sócrates, ¿qué no eres nuestro amigo? Y él caído en el suelo y limpiándose la suciedad de los salivazos y de los golpes y de la sangre probablemente que le habían sacado, contestó, sí, ustedes son mis amigos, pero lo soy más de la verdad. Grandísimo. Tremendo. ¿Sí? Entonces, es muy, muy importante que entendamos que solamente puede haber unidad familiar en torno a la verdad. Cuando un miembro de la familia, la esposa, el marido, el hijo, el que sea, se la pasa haciendo comentarios amargos, muy probablemente es un mini López Obrador. Cuando una persona ama, se la pasa haciendo comentarios de reconocimiento, de amor, de ternura, de calidez, de empatía. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta sobre todo de cuando no somos empáticos, cuando no somos cálidos. ¿Sí? Cuando sí, no porque... utilizamos el tono adecuado para que mi mensaje llegue al otro. Oh my God. Eso está buenísimo, doctor. No sé cómo lo llamemos, pero a veces Empatía. con toda Es empatía verbal. Empatía verbal. No es lo mismo la empatía verbal que la empatía afectiva. ¿Sí? O la empatía sexual, porque existe. Oh, claro, claro. La empatía intelectual. La empatía intelectual tiene una base que se describe así, también socrática, aunque el que la desarrolló fue Aristóteles. Dice, no vamos a discutir para que uno de los dos gane, sino para avanzar en el conocimiento de la verdad. Para eso discutimos, para avanzar en el conocimiento de la verdad, no para hacer sentir al otro chiquito, orejón y tonto y ganarle la discusión. No se trata de eso.
Estas cosas son las que si no cuidamos, pues nos convertimos en pejelopostes. Aunque no gobernemos más allá de 3 o 4 personas. Pero ¿qué tal cuando es un empresario? ¿Qué tal cuando es el papá de más de 5? Y peor aún cuando nada más hay una persona a la cual le hace sentir todo el peso de tu tríada oscura, ¿no? Por esa razón, esta frase socrática de soy más amigo de la verdad es la que nos tiene que acompañar. A ver, sí, Diana Sandoval, por favor, pregunta. Yo tengo una duda. Cuando se desconoce totalmente cómo ser empático, cálido, y da hasta pena o se siente extremadamente raro hacerlo, ¿de qué manera se puede comenzar? Ahí te va. Te contaré una anécdota. Hace muchos años, cuando mis hijos eran chiquitos, íbamos con mucha frecuencia a Acapulco. Sí, era como ir a, bueno, era un viaje frecuente, muchas veces al año. Y aprendieron a nadar como ranitas, ¿sí? Desde muy chiquitos. Y una vez una señora llegó con 5 niños de edades parecidas a las de los míos. Y nadie se tiró a la alberca. Y entonces yo le pregunté a la señora, ¿por qué sus hijos no nadan? ¿Y sabes qué me contestó? Lo que es que mis hijos no se meterán a la alberca mientras no aprendan a nadar. ¿Cómo ves? ¿Y cuándo van a aprender? Si no se meten. Nunca. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que aunque no sepas ser empática, tírate a la alberca de la empatía, aunque le des al violín por darle al violón, por darle al violín. Aunque te salga el tiro por la culata. Así como un niño que está empezando a nadar, se atraganta el agua y parece que se ahoga y patalea y se hunde, hasta que papá o mamá lo sacamos. Igual, si no has conocido la empatía y te sientes ridícula siendo empática, tírate a la alberca. Los resultados te dirán si vas bien o mal. Claro que hay ciertas reglas. Sonríe y nunca utilices mensajes tú. ¿Qué es un mensaje tú? Por ejemplo, alguien tira algo. Ay, tú siempre tiras todo. Alguien llega tarde. Tú siempre llegas tarde. ¿Sí? Alguien llora. Tú siempre chillas. ¿Sí? Alguien dice una mentira. Tú eres mentiroso. O sea, te la pasas con puros mensajes tú. Eso es brutalmente agresivo. Crítico. Y es tipo peje. Porque ¿cómo se la pasa a él? Así. No dice otra cosa en todas las mañaneras. Más que tú. ¿Sí? Ay, sí. Nunca Cansón. dice yo me equivoqué. Yo rectifico. Y yo reflexioné. Ahora, si tu hijo miente, no le digas eres un mentiroso. ¿Cómo puedes ser empática en vez de decirle eres un mentiroso? Mijito, si no me estás diciendo la verdad, el que va a perder eres tú. Yo no te voy a retirar mi afecto, pero no te conviene decir mentiras. Por favor, dime la verdad. En vez de decirle eres un mentiroso. Ajá. Si tu esposo, Diana, está llorando por algo que tú dijiste o hiciste, la mayoría de las mujeres mexicanas le dicen al esposo, eres un manipulador. No me vengas con lagrimitas de cocodrilo. Si quieres ser empática, pregúntale por qué llora. ¿Qué te pasa? ¿Sientes? ¿Qué te ocurre? Y entonces te bajas del trono presidencial, te colocas a su altura y resuelves el problema. En vez del mensaje de eres un manipulador, eres un mentiroso, eres un hijo de tal por cual.
Y de ahí al pal real de la tragedia. ¿Sí? Por esa razón dije al empezar la etapa de preguntas que todos podemos incurrir en caer en un perfil muy similar al de este monstruo que hoy ocupa la primera magistratura de este desdichado país. Es literalmente, ¿sí?, como lo dicen todos los editorialistas que leí, ¿sí?, es el rostro de la maldad, de la crueldad, ¿sí?, la tríada de lo oscuro. ¿Sí? ¡Qué maldición para México! Cierto. Sí. No es un peligro para México, es el destructor de México. Ujú. ¿Pero quién tiene la culpa? Pues no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Los que no Bueno, fueron a votar, 33 millones, más los que votaron por él, 30 millones. Ahí está sentado en la silla de la maldad. Por el abstencionismo de la tercera parte de los votantes, mínimo, si no es que más. Claro que esta exposición de hoy, aparte de nuestro tema, de cumplir con nuestro temario, del pecado de la ira, de la envidia, del odio, de la codicia, de la enfermedad del poder y la paranoia y el pecado mortal, pues se ha aprovechado para exhortar al grupo a que exhorten a otros a echar de Morena, a Morena del poder. Es nuestra obligación. O sea, quise matar 2 pájaros de un tiro. excelente, doctor. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Nos quedan 5 minutitos escasos. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Quién la hace? Soy Luz González. Bien, adelante, Luz. Doctor, ok, hablando de las personas que se la llevan criticando y esto y lo otro, ¿cómo combatir eso? O sea, cuando vives con una persona así, aplicas el amor incondicional, la intimidad Sí, pero afectiva y esto y lo rechazas el otro. juicio. ¿Cómo? Rechazas asertivamente el juicio injusto. ¿Y cómo se Tienes que logra eso? defenderte. Ajá, exacto. ¿Y cómo sin iniciar un juego psicológico? No, simplemente no juegas ni a perseguir, ni a salvar, ni a hacerte la víctima, pero le dices a quien te está ofendiendo que por ahí no vas a permitir que siga hablando o que siga diciendo injusticias, mentiras o equivocaciones. Porque a veces no son mentiras. Muchas veces la persona que te enjuicia dice lo que siente de modo subjetivo, porque muy probablemente está afectada en sus emociones por una carencia estructural o momentánea, porque algo le pasa. Y lo que está en loya, en la cuchara sale. Simplemente, ¿cuántas personas hoy, Día de la Madre, tuvieron reyertas con su marido porque su madre está inaccesible o ya está difunta? Y eso les provocó una tristeza profunda y entonces en vez de estar alegres y normales, tuvieron una tristeza y esa tristeza se volvió emoción sustituta contra el esposo o hasta contra los hijos. Cierto. Se llaman emociones sustitutas. ¿Sí? Por eso repito el concepto. Qué bueno que nos dimos cuenta del análisis formidable que hacen estos 8 articulistas, pero sobre todo lo más útil de esta sesión es evitar en nosotros cualquier rasgo que se le parezca. ¿Bien? Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Si no hay una más, alguna pregunta, algún comentario más, todavía. ¿María de Lourdes o quién dijo A? Yo, doctor. Bueno, no, alguien más habla. No, tú di. Dentro de lo que estábamos hablando, usted nos hace caer en cuenta en esta charla, pues son los 7 pecados capitales, doctor. Así es.
Entonces, yo una de las cosas que yo más, con lo que más trabajo y en mis charlas es los 7 pecados capitales, porque mucha Bien. gente ve la ¿Qué es lo que gula. más enferma? Exacto, porque El mucha pecado gente ve, capital es lo que más enfermedad nos produce. porque mucha gente dice, ah, la gula es comer. No, la gula es también comprar. Por supuesto. O sea, son los excesos. Entonces, si analizamos los 7 pecados capitales, bueno, yo ahora con la charla que usted nos dio, yo asocio los 7 pecados capitales, pues casi en todo. Sí. Nada más quería comentar eso, doctor. Gracias. Magnífico. Bueno, querido grupo, pues muchísimas gracias. Ya me toca retirarme a tratar de que el dolor disminuya. Ojalá hayan estado a gusto, atentos y les haya sido de particular utilidad esta sesión tan densa, tan llena de verdades que parecen ladrillos en la cabeza de los morenistas de este país, pero con toda la intención de que no faltará el que despierte y diga, chin, pues sí. Confiemos, Porque confiemos. incluso Doctor. de estos 8 editorialistas que hoy mencioné, 4 eran pejelopóstlicos. Wow. 4 de ellos ya no lo son. Sí, Gracias, Dios mío. sí, gracias. Sí. Y ya que intelectuales de ese tamaño estén rectificando, es un enorme bien para la nación. Porque todos los días escriben y escriben y escriben y alguien los lee o alguien los comenta como yo hoy. ¿Sí? Bien, pues muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, los quiero mucho, les mando un cordial abrazo y Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Espero estar mejor de salud. Gracias a usted, Que gracias. se mejore. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas Que se noches. mejore. Buenas noches. Muchos abrazos. Gracias. Por favor, les bendiga. encargo a los que faltan todavía su Gracias, mensualidad de doctor. mayo. Sí, gracias, doctor. Tenerla para médicos y medicinas. Gracias a Sí. todos. Gracias, Buenas Dios lo noches. bendiga. Muchas Buenas felicidades. noches y Mejor, doctor. bendiciones. Dios lo bendiga. Hasta luego. Gracias a Dios. Feliz Día de las Madres para todas. Feliz día de las Igualmente, Pablo. gracias. Felicidades. Saludos. Gracias, gracias. Me pasó, pero muy importante. Feliz día de las Buenas madres. noches. Saludos a todos. Gracias. Bye. Feliz